El gran poeta y escritor César Vallejo es reconocido a nivel mundial, ya que fue un gran exponente de las letras de Perú y del mundo. Pero ustedes conocían cómo influyó César Vallejo con sus poemas en la Guerra Civil Española. Acompáñanos para descubrirlo juntos. Comencemos. Fue el 11º y último hijo del matrimonio de Francisco de Paula Vallejo Benítez con María de los Santos Mendoza y Gurrionero, ambos naturales de Santiago de Chuco e hijo de dos sacerdotes españoles, don José Rufo Vallejo y don Joaquín Mendoza, y de dos indígenas peruanas, doña Justa Benítez y doña Natividad Gurrionero. La familia pertenecía a la clase media baja. En la investigación hecha por André Coyne, ratificada por el testimonio definitivo de Alcides Espelucín, se puede afirmar que nació en esa ciudad el 16 de marzo de 1982. Tuvo vida escolar anómala e interrumpida quizás por razones económicas. En 1900 fue matriculado en el primer año en la Escuela Fiscal de Santiago de Chuco y concluyó 5 años después su instrucción básica en el año escolar número 271, destacando, dicen sus biógrafos, en castellano, historia y lecciones de cosas. Sus padres le vieron predestinado para la carrera sacerdotal, lo que él en su primera infancia aceptó de muy buena gana. Pasó a Huamachuco en 1904, donde siguió la educación secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás en 1905 al 1908, con muy buenos resultados, aunque en medio de la estrechez económica, el correspondiente al año de 1907 lo hizo como alumno libre, permaneciendo en su casa de Santiago. Concluidos sus estudios secundarios, retornó a su pueblo natal, dedicándose durante un año a realizar pequeños trabajos, teniendo como meta ahorrar para sus estudios universitarios. En 1910, César Vallejo, considerado uno de los más grandes poetas del siglo XX, se matricula en la Facultad de Letras de Trujillo, más conocida como la ciudad de la eterna primavera. Sin embargo, abandona la universidad a los pocos meses por problemas económicos, retornando así a su pueblo natal, para así poder obtener dinero para alcanzar pagar sus estudios, ya que se encontraba en una situación de baja economía, cosa que no le permitía seguir sus estudios. Por eso, él tuvo que trabajar. En esa época, él ejerce el papel de ayudante de su padre en el trabajo administrativo de gobernador, conociendo la dura y cruel realidad de los mineros de Quirubilca, dato que fue muy injusto para el poeta, el cual sirvió de entusiasmo para promulgar en 1931 su novela titulada El Tusteno. He ahí su manifestación de los abusos de las grandes transnacionales mineras en contra de sus trabajadores y su población. En el año de 1911, César Vallejo viajó a Lima, conocida como la Ciudad de los Reyes, para poder inscribirse en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, él decide abandonar sus estudios universitarios por razones económicas que le perjudicaron una vez más en su vida laboral y por aquella desilusión que le causó esa carrera. Es así como encuentra un trabajo de instructor para los retoños de Sotil, el cual era un minero y hacendado de Acobamba. En este empleo duró 7 meses, ya que después de eso regresó a Trujillo. Luego, en 1912, decide ser ayudante en la hacienda azucarera Roma, siendo testigo de las injusticias hacia los indígenas que trabajaban ahí. Un tiempo después regresa a su querido Trujillo, en el año 1913, con la gran ilusión de poder seguir con su vida académica, haciéndose así responsable de cada uno de los gastos económicos gracias a la ocupación que tenía en ese entonces, como profesor en la Escuela de Varones número 241.
como también en el Centro Nacional de San Juan, hallando como su alumno al estudiante Ciro Alegría. Y finalmente él llegó a culminar su carrera en 1915 en letras, con su grandiosa presentación de tesis, El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo en el Grupo Norte. Lo que Vallejo realizó en el Grupo Norte hizo compartir un curso de literatura y con Víctor Raúl sus poemas. Además, Vallejo sus primeros indicios los realizó en el periódico La Reforma y otros con la invitación de Antenor Orrego. César Vallejo integra la Bohemia trujillana en el año 1915. Además, hizo muchas actividades desempeñadas dentro del Grupo Norte, en el que después de un tiempo sacó su primer libro llamado Los Heraldos Negros en 1919 y estuvo muy feliz por su libro que había hecho. Vallejo hizo defender la igualdad social y también hace uno de sus grandes poemas llamados Trilce en el año 1927. Fue el ingreso formal de Ciro Alegría al Grupo Norte. Uno de los momentos más difíciles de Vallejo ocurrió en 1920, cuando fue acusado por Pedro Losada de incendiar la casa de los Santa María en Santiago de Chuco, a donde había ido a visitar a sus familiares. El poeta pasó 120 días en la cárcel trujillana. Aquella experiencia lo marcaría para el resto de su vida. Vallejo, antes de morir, dejó la obra poética completa, Poemas Humanos. Después de un año de su muerte, publicaron un libro llamado Aparta de mí este cáliz, en la cual tenía versos muy intensos. España, aparta de mí este cáliz, es un poema que fue escrito por César Vallejo en 1937 y publicado en 1939. En este poema, Vallejo nos narra lo que estaba pasando en España, exactamente en la Guerra Civil Española. Vallejo, al vivir en carne propia esta coyuntura social, decidió escribir este conjunto de poemas. Los versos de los 15 poemas reflejan un escenario previo y durante la guerra, donde canta gestas milicianas, expresa el sufrimiento de las personas, sobre todo de los niños. Todo eso nos daba una idea de la guerra que se estaba viviendo, dejando en claro que la voz de las personas pertenecen a una sola sociedad. Según Vargas, en el año 2020, explica que la guerra civil fue un conflicto por el poder en España entre las fuerzas de izquierda, que eran los republicanos, y las de derecha, que eran los nacionalistas, entre los años 1936 a 1939. La guerra civil trajo muchas consecuencias. En lo social, murieron más de 500,000 de personas, lo que hizo que se reduzca una gran parte de la población en ese tiempo. En lo económico, la producción y los salarios disminuyeron. El poema España, aparta de mí este cáliz, tiene mucha importancia, ya que busca que las personas conozcan y entiendan el sufrimiento que se vivió en esa época. Este capítulo de la vida del poeta se convertiría en un libro, uno de los más representativos de la condición humana presente en los difíciles acontecimientos de este conflicto. Para Vallejo, esta situación significó mucho más que dos posturas políticas y militares, sino una nueva visión de la construcción social, sentimiento que expresa muy emotivamente en sus poemas. Este libro no corresponde solo a una época o a una sola voz, sino que también determina un espíritu común que se convierte en un icono para los discursos. No es necesario una guerra para poder arreglar los problemas de un país, puesto que afecta a mucha gente inocente. En la actualidad podemos ver cómo los conflictos ya no se arreglan cobrando la vida de las personas, demostrando que con el paso de los años hemos cambiado nuestra forma de pensar en todo el mundo.
doctora María del Pilar Valentín Oliva, especialista en lengua y literatura y también docente de la Universidad César Vallejo en la experiencia curricular de Cátedra Vallejo. Se me ha hecho dos preguntas con respecto al poemario de España aparta de mí este cáliz. Obviamente que ustedes ya tienen conocimiento de este poemario, son 15 poemas. Les quiero hablar un poquito de esto que es importante, no tanto como una clase, sino para ver qué relación tienen las obras de César Vallejo. Es interesante ver en esta obra, por ejemplo, que hay algunos poemas, son 15 poemas, y algunos poemas tienen título y otros, tal cual Trilce, tienen solamente una numeración romana. Y si se dan cuenta, la secuencia de esos poemas que no tienen título, tienen una secuencia de 1 más 3. Cosas de Vallejo. Y justo quiebra eso cuando llega al poema al poema 12, que es el poema Masa, que sí tiene obviamente un título. Una de las preguntas me dice, ¿cómo influyó el poema de España aparte de mí este cáliz en aquel entonces? Bueno, ubicándonos en el contexto, sabemos de que España estaba pasando por ya los inicios de la Guerra Civil Española y ya la militancia de César Vallejo era muy, muy fuerte con respecto a su pensamiento socialista. En aquella época, pues todos estaban muy centrados, muy arraigados con respecto al amor y al cariño que se le tenía a España. Y obviamente, dado que César Vallejo prácticamente era un apátrida, por lo que de la forma como salió de este país y que no le permitían ingresar porque él quiso regresar en 1931, pero le pusieron una condición. La condición era que si él regresaba, no tenía que meterse para nada en política. Y obviamente también la otra condición de que si tú no te metes en política, no aperturamos el juicio. Es otra cosa que tampoco no se ha dicho ni se ha manifestado. Entonces César Vallejo prefirió quedarse, y quien lo alojó, quien lo abrazó, quien le dijo acá quédate, precisamente fue ese país de España al que él tilda como madre patria, precisamente en uno de sus poemas En España aparta de mí este cáliz. En esa época pues fue de mucha aceptación todo lo que venía con esa línea socialista, porque había una gran expectativa con todo el compromiso existente, no solo de César Vallejo, sino del grupo de artistas de la literatura y de todas las ramas artísticas con la lucha precisamente del pensamiento socialista. Por otro lado, también era muy cómodo, por decirlo de alguna manera, hablar sobre los símbolos. En España aparta de mí este cáliz se narra claramente el símbolo de la hoz y el martillo, ¿no? Que para nosotros tiene un significado, pero para España en aquellas épocas, y es el significado real de trabajo, ¿no? Que significa el trabajo. Y le hace mucho alarde a todos aquellos que lucharon, a las partes de España, las ciudades que se unieron, ¿no? Como Salamanca, como Madrid, como Santander, Bilbao, Gijón, que se mencionan en los poemas de España aparte de mí este cáliz. Este poema en nuestros días no influiría tal vez muchísimo por las distintas corrientes políticas que existen en nuestro país, pero sí sería de gran ayuda en el sentido de que la humanidad, la solidaridad se hacen presentes en los poemas de España aparte de mí este cáliz. ¿En qué sentido?
Y qué más que decirlo que en el poema número 12, que es el poema Masa, en el cual se habla de la solidaridad entre hermanos que estamos caídos, entre hermanos que estamos viviendo una guerra, no solamente una guerra de fusil y de bala, sino una guerra de hambre, una guerra de injusticia social, una guerra de no ayudar, de solidaridad. Entonces eso es lo que falta, y tal vez estos poemas hubieran sido bien marcados. Cabe mencionar, estimados jóvenes, que hay detractores con respecto a este poemario, porque se dice que Vallejo, y lo dice Marco Aurelio de Negri, que ustedes pueden verlo también, Marco Aurelio de Negri como que no profesaba mucho con el pensamiento vallejiano, que él, como España lo acogió, él defendía mucho España. Y Miguel Pachas defiende esto manifestándole, dado los ancestros pues, de César Vallejo, o los abuelos, eran de origen español, y que él por ello se sentía muy identificado también con España. Pero por lo que hizo históricamente España con esta parte de nuestro continente, Vallejo como que se queda mudo, es lo que dicen las personas que están no tan a favor con respecto a este poemario específicamente. Y aparte que utiliza muchos hispanismos, ¿no? Como por ejemplo Ramonete, o también utiliza el término cojones, que es muy, muy español. Bien, estimados jóvenes, más bien yo le agradezco la oportunidad de poder brindarles, aunque sea una pequeña entrevista de estas dos preguntas que me hicieron el equipo, y les agradezco también bastante que sigan ustedes con el pensamiento vallejiano, que es universal, reconocido, que así como lo hablamos en aulas universitarias, lo hablan en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. Les reitero, mi nombre es María del Pilar Valentín Oliva, especialista en lengua y literatura. Muchas gracias. La reflexión del poema España, aparte de mí este cáliz, nos da el mensaje de incentivarnos a luchar por unos ideales de justicia, el amor y la prosperidad, donde el pueblo gane económicamente, además de una mejor cultura. Vallejo expresa la voz del pueblo a través de lo que escribía, y deseando un pueblo culto, formado, para no permitir un gobierno dictatorial, usurpador de nuestros derechos, lo que nos motiva a nosotros a no dejarnos pisotear. César Vallejo deja una gran reflexión, no solo para él, sino para todos nosotros. Dejó ver su lado en torno a lo humano y tener la posibilidad de un mundo mejor, apreciando en él acciones solidarias frente a los acontecimientos en la que se reúne en la ideología personal, hablando de la democracia y la libertad, igualdad que tenían que hacerse presente, no dejarse llevar por el individualismo y esperando la prosperidad de un país.